Pues aquí seguimos en directo y en la Iglesia en Casa y abordamos la última parte de la última sección del programa de hoy. Y os tenemos que dar las gracias a todos los que ponéis vuestros comentarios y hacéis que este encuentro virtual sea enriquecedor, que nos sirva a todos, porque lo que queremos es llevarnos las pilas cargadas, las baterías completas para afrontar no solo el final, sino una nueva semana que ya está ahí a las puertas. Sigo aquí rodeado con mis compañeros, con Raúl y con Esther, y vamos a tener ahora en un momentito, en un ratito, al propio pastor, a Manuel Murcia, pues para exprimir y saborear un poco más lo que ha significado esta reflexión que ha compartido con nosotros. Fijaos que yo me he hecho, a mí me da la impresión de que he ido a la línea de flotación, ¿no? Porque, oye, nos ha obligado a pararnos un poco y a plantearnos, oye, ¿y tú sigues a Jesús? ¿Por qué? ¿Para qué? Así es. ¿Realmente te lo plantea? Y podía haberlo abordado desde múltiples aspectos, porque uno, ¿por qué estoy en la iglesia? ¿Para qué sigo a Jesús? Porque me ha tocado esto, porque mis padres me traían, porque no tengo otra cosa mejor que hacer, porque realmente amo a Jesús y es realmente a donde quiero estar y a quien quiero seguir y me interesa sobre todo eso. Y luego el tema del interés, ¿no? Que por un lado, ¿qué tipo de intereses? ¿Qué interés es el que nos mueve? ¿Qué motivación es la que subyace a cada uno de nosotros para estar hoy aquí? Para estar conectados y escuchando y tratando un poco de acercarnos a esto que significa ser seguidor de Jesús, algo más allá. Fijaos que los evangelios, el término sígueme es algo que subyace en todo, ¿no? En todos los textos, ¿no? Lo hace Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿no? Y no solo se lo dice específicamente a aquellos 12, sino que también hay un llamado a cualquiera que quiera estar con él y que se trasciende a cada uno de nosotros. Así que esa pregunta que la abordamos sigue estando y yo la hago a vosotros. ¿Para qué estáis aquí, Raúl? ¿O por qué sigues a Jesús, Esther? Venga, a ver quién se atreve. Es que me parece que el pastor hoy ha hecho una reflexión para provocarnos en nosotros una autoevaluación. Sí. Esto de salir de la rutina, de salir de la costumbre, de pararnos a pensar y decir, oye, ¿por qué estoy aquí? Ajá. Es verdad, ¿no? Y hay múltiples causas que a veces no nos damos cuenta. Entramos en la costumbre de la iglesia, de llevar a cabo nuestras responsabilidades, de tal y cual, pero esa pregunta de ¿por qué estoy aquí? Y sobre todo, ¿realmente me he desviado del camino que yo llevaba? Como decía la canción, ¿no? Señor, hazme corregir si ves que tienes que corregir, porque al final va todo hilado, ¿no? Y creo que sí, me ha llamado mucho la atención porque él ha dicho, hay personas que en algún momento tuvieron una fe muy ferviente, ¿no? Pero con el tiempo los motivos por los que ya vienen a la iglesia es por el grupo social, por llevar, o simplemente porque en ese grupo de personas donde ellos dieron testimonio, pues claro, ahora dar marcha atrás, ¿no? Entonces creo que es súper interesante el que hagamos reflexión y decir, bueno, si estoy en ese punto, ¿qué debo hacer para volver de nuevo al camino, para volver de nuevo a esa esencia que yo tenía, a esa vida espiritual que yo tenía y a los motivos correctos por los que yo vengo a la iglesia y sigo a Dios, ¿no? Me parece una oportunidad. Gracias, pastor, por esta reflexión, y hasta lo tenemos aquí, por esta reflexión y por esta evaluación a la que nos invitas. Esther, dame tu punto de vista y mójate. ¿Para qué sigues a Jesús? ¿Sabes? Es que aprovechando que ya está, pues fíjate, porque soy una interesada. Muy bien, es cierto, sí. Yo quiero saber cuál es tu interés. Pues mira, tengo interés en irme de aquí, cuanto antes, lo más pronto posible. Y tengo interés de llegar allá. ¿Sabes? Soy una interesada. Yo tengo interés en que, ¿sabes? El transitar por esta vida sea un transitar que me lleve al otro lado. Está muy relacionado, lo pensaba, con lo que hemos estado hablando en la escuela sabática, ¿no? Sigo aquí porque yo quiero estar en el bando que me lleva fuera de aquí, ¿sabes? Sí, porque sé que este es el bando, sé que este es el que tiene palabras de vida eterna, porque sé que estamos en el camino. Y por eso quiero seguir aquí, ¿de acuerdo? No quiero decir que lo esté haciendo bien, no quiero decir que ya me haya quitado de encima todos los lastres, no, en absoluto.
pero sigo aquí porque sé que estoy en el buen camino, porque sé que este es el que me lleva fuera de aquí, porque sé que soy peregrina aquí, como decía el himno, y voy a otro sitio muchísimo mejor. Por eso sigo aquí. Bueno, le damos las gracias a Manuel, que rescata un ratito porque tiene otras obligaciones que atender, así que lo vamos a tener 10 minutitos y luego si acaso hacemos la conclusión nosotros, así que te liberamos cuando tengas que irte, vale, tranquilamente, no pasa nada. Es un placer que puedas estar con nosotros para exprimir un poco, sacarle las últimas gotas al jugo del sermón. Y yo te hago la misma pregunta, porque tú no la has hecho a nosotros, pero yo te devuelvo la pelota. Sí, sí. ¿Cuál es el interés de Manuel en seguir a Jesús? Yo soy un interesado también, soy un interesado, porque lo que me ofrece Jesús no me lo ofrece nadie. Ni la ciencia, ni este mundo, nada. Entonces, y quiero que sea un interés recíproco. O sea, evidentemente, el Señor también espera algo de nosotros. Es que el Señor es un interesado también, ¿no? El Señor espera algo de nosotros. O sea, el Señor quiere que le amemos, que hagamos las cosas porque le amamos, ¿no? Y yo creo que es lo mejor. Entonces, yo creo que esto es como un matrimonio. El matrimonio hay intereses, pero el amor es lo que permite que todo funcione y que todo encaje. Y como dice el texto bíblico, ¿no? Dice que la gracia de Dios cubre multitud de pecados, ¿no? O sea, el amor de Dios. Hay muchas cosas que nos podría decir el Señor, nos señalaría, pero su amor, ¿verdad?, cubre multitud de pecados, ¿no? En el matrimonio muchas veces pasa eso, ¿no? A veces vemos nuestra pareja, un mal día, bueno, no pasa nada, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que llegar a ese punto de relación con el Señor para que nuestro interés, pues evidentemente, pues sea sobre todo por amor. Por amor a Él. Pues Raúl y Esther, ¿qué le apuntáis a Manuel? ¿Qué queréis preguntarle? Bueno, tú comentas que antes o después vamos a pasar por aflicciones, por problemas, ¿no? A veces pues, pasamos las personas por incertidumbre de esto, del otro, ¿no? Y es fácil desvincularse de lo verdaderamente importante, de lo espiritual y preocuparnos por eso, ¿no? Cuando esas personas están cercanas o son de nuestra propia iglesia, que no somos nosotros, te voy a preguntar, ¿cómo podemos nosotros aportar lo mejor para poder sobrellevar esas aflicciones? Y no ser como la mujer de Job, ¿no? Que al final lo tumban, sino realmente ser un poquito de ayuda para superar eso. Sí, a ver, yo creo que el ser humano de alguna forma no está preparado para esta batalla que estamos viviendo en este mundo, ¿no? Como que nuestra equipación no es la idónea, ¿no? Y a veces enfrentar esas situaciones nos superan porque no tenemos de alguna forma esa capacidad. Y el Señor lo que ha hecho es que habiendo un problema que ha generado el diablo, en este caso el pecado, ¿no? Habiendo un problema, nos ha dado pues de alguna forma herramientas para tratar de que en este mundo de pecado y de aflicción podamos llevarlo de la mejor manera posible. Y creo que lo mejor que tenemos es la palabra de Dios. La palabra de Dios encontramos promesa, encontramos esperanza, encontramos la garantía de la salvación. Entonces, cuando una persona está pasando por un momento difícil, tenemos que ser astutos como serpientes y mansos como palomas, dice Jesús. Hay personas que no son pertinentes, ¿no?, a la hora de hablar. Entonces tenemos que acercarnos a las personas que están sufriendo y ser empáticos. Y en esa empatía tratar de sembrar la semilla de la esperanza. Porque, en fin, cuando uno pasa por un momento difícil, pierde un ser querido, ¿no?, como hemos vivido recientemente, pues si no tienes esperanza, ¿qué vas a hacer? O sea, eso no lo puedes cambiar. Lo que ha sucedido no se puede cambiar. Lo único que te queda es decir, oye, yo creo o no creo. Y en esa fe, en esa creencia que podemos tener en el Señor, podemos llevar las cosas mucho mejor en este mundo de pecado y de perdición. Esther. A lo mejor puede ser también, probablemente, pastor, que tengamos, tú lo dijiste de una forma muy directa, y a mí me anoté la frase, ¿no? Nos falta altura de miras. Creo que a veces efectivamente, y mira que tenemos perspectivas, y mira que Jesús les contó cosas en su momento, y mira que efectivamente vieron vislumbres, ¿no?, de cosas mucho mejores. Sin embargo, ¿por qué a veces parece que nos seguimos conformando con las migajas, ¿no? Como si no nos acabásemos de creer esto. ¿Qué nos falta para alcanzar esa altura de miras? Sí.
A ver, yo pienso que muchas veces juega en nuestra contra nuestra propia torpeza. O sea, es verdad. O sea, es que a veces podemos tener toda la buena intención del mundo y estamparnos contra la pared y decir, Señor, es que no lo vi venir. A veces no es que no quiera, es que no lo ves. O sea, no es otra cosa, a veces es nuestra torpeza. Yo recuerdo ahora con lo que decías, me parece que es en Primeros Escritos, donde el Nahuatl tiene una de las visiones y ella pues trata de mirar al pueblo adventista y no lo ve, y el Señor le dice, es que no estás mirando alto, o sea, tu mira a la altura está muy corta, mira más arriba, y entonces cuando vea ese movimiento, ¿no? Entonces quizás nos falta un poquito eso, ¿no? El poder mirar un poquito más allá, ¿no? Y pienso que lo bueno es que el Señor va a estar a nuestro lado, nos va a ir guiando, porque nosotros somos ovejas. ¿Habéis visto cómo son las ovejas? Las ovejas son muy torpes. Es un animal muy torpe, es verdad, es muy torpe. Y necesita de un pastor que la guíe. Entonces nosotros necesitamos de un pastor que nos guíe. Eso es lo que necesitamos. Bueno, pues yo te quiero dar las gracias y te vamos a despedir, pero me gustaría que no te dejaras esa última idea que dice, mira, no quiero que os vayáis sin tener en cuenta esto, Manuel. Uh-huh. Porque has dicho muchas ideas, ¿no? En el sermón, y nos has hecho reflexionar un poco y plantear, ¿no? Pero me gustaría que nos pusieras el punto en el cual tú no quieres que nos desviemos. Mira, yo pienso que el libro de Job no está puesto ahí por casualidad, sino por causalidad. Hay una causa y creo que ahí nos podemos ver reflejados nosotros en alguna etapa de nuestra vida. En alguna etapa. Yo... los que me conocéis, yo he pasado por una aflicción muy grande. Mi hija enfermó con una meningitis y tiene un problema de discapacidad. Uh-huh. Y eso lo vivimos. Raúl también de alguna forma lo vivió un poco con nosotros, porque él estaba en la iglesia de Orihuela cuando nosotros éramos miembros de esa iglesia, y fueron momentos muy duros. Fueron momentos muy, muy duros, porque una enfermedad, en fin. Pero cuando te tocan un hijo, ¿verdad? Cuando eso cuesta. Y yo me acordaba mucho en ese momento de la experiencia de David, cuando tuvo el hijo con Betsabé. Y él oraba para que el Señor lo pudiese sanar y pudiese vivir. Finalmente muere. Uh-huh. Y David entiende, oye, Dios sabe, seguramente se haría muchas preguntas, de que las cosas no las había hecho bien. Se haría muchas preguntas y nosotros muchas veces nos hacemos preguntas y nos podemos pensar, oye, ¿nos habrá pasado esto, por lo otro? El ser humano, cuando está en ese momento difícil y complejo, pues se plantea muchas cosas. Pero es que Job lo tenemos ahí y de alguna forma es admirable ver cómo ese hombre, después de toda la tragedia que vive, alaba al Señor y reconoce que si Él nos lo ha dado todo, si es que nada es nuestro, ni nuestros hijos, ni nuestra vida, ni nada de lo que tenemos es nuestro. Todo lo dispone el Señor. Y yo creo que tenemos que vivir con esa fe, teniendo en mente que hay un enemigo que también hace su parte. Que hay uno que siembra la cizaña, ¿vale? Que no es Dios. El enemigo es el que ha sembrado la cizaña y es el que ha traído dolor y sufrimiento a este mundo. Y yo creo que el libro de Job está ahí para reflexionar en esos momentos tan duros. Pues una alegría enorme tendremos, más de uno, cuando a Marta la veamos con total capacidad. Yo estoy y libre deseando de la enfermedad. Deseando. Sí. Porque es una experiencia que no he vivido. Y me gustaría vivir esa experiencia con mi hija y preguntarle y que ella me responda y... En fin. Sí. Pues muchísimas gracias, Manuel, por la reflexión, por este ratito, y ya te liberamos si quieres. A vosotros. Y terminamos nosotros. Aún quedan algunas cositas para poder reflexionar juntos, si os parece, y alguna gotita más vamos a dejar aquí antes de despedirnos. Nos quedan pues apenas unos minutitos también. Pero ha dicho algo también interesante, Manuel, que no quiero dejar pasar por alto y que muchas veces yo creo que tengo la sensación de que incluso a mí se me olvida. Y es que, por ejemplo, ha dicho, entre otras cosas, la Iglesia nos salva. Salva a Jesús. Es decir, y ahí podríamos decir, el grupo nos salva, la comunidad nos salva, ni siquiera tu familia, tu trabajo, tu coche, tu currículum,
eso no te salva, no te va a hacer que llegues al cielo antes, ni siquiera podríamos seguir estirando el hilo, ni siquiera las obras de caridad que tú haces, ni las cosas tan bonitas, ¿no?, que has dejado. Solo Jesús, solo Jesús. Me parece interesante porque muchas veces ponemos el foco en algo que a lo mejor nos hace que nos desviemos, ¿no?, o nos hace que al final nos resbalemos, ¿no? Porque cuando la Iglesia falla, cuando la comunidad no apoya, cuando la Iglesia tiene esas desconexiones o nos enfadamos, ¿no?, y entonces nos da la sensación de que, ¿no?, de que todo se nos viene abajo. Es que muchas veces podemos cometer el error de hacer las cosas porque nos sentimos bien. Es decir, puede ser que hagamos las mejores obras de caridad y las hacemos por egoísmo. Es decir, por eso me parece tan interesante que hagamos este parón en el camino, esta reflexión en voz alta, casi te diría, ¿no? Porque es una invitación a volver de los ojos de lo material a lo espiritual, ¿no? A decir, bueno, voy a volver a focalizar mis ojos en Jesús, voy a volver a hacer las cosas por los motivos correctos, ¿no? No porque me sienta bien, porque yo puedo venir a la iglesia, como decía antes, puedo venir aquí, puedo prepararme la escuela sabática, puedo hacer y sentirme bien, pero realmente estar fuera de Dios, ¿no? O con la mente en otras cosas totalmente distintas. ¿Cuántas peleas nos ahorraríamos, Esther, ¿no?, incluso entre cristianos, si tuviéramos en cuenta que Jesús realmente es el que salva, ¿no? No por el hecho de llevar un carné, de pertenecer a tal o cual institución, o yo soy, ¿no?, soy de tal o soy de cual, ¿no?, o mira, estudié en tal sitio, ¿no? Nos ahorraríamos mucho, porque esa tendencia a mirarnos entre los cristianos por encima del hombro, a pensar que yo voy a estar más en el cielo o antes que tú o el otro o tal, qué equivocados estamos a veces, ¿no? Solo Jesús. Conste que, y cuidado, que hay muchos discursos todavía en esa línea, ¿eh? En esta de tienes que bautizarte en la iglesia correcta, o tienes que pertenecer al grupo humano correcto, o, ¿verdad?, no estás con la etiqueta correcta, ¿no? Porque tendemos a etiquetar. Y la realidad es completamente distinta. O incluso, perdóname, Esther, a veces cuando alguien se da de baja de la iglesia, pensamos que está borrado del cielo. Oye, que Jesús es el que tiene las llaves, no somos nosotros, no es la iglesia. Es decir, incluso relajémonos, que la institución de la iglesia tiene su función, pero tiene también sus límites. Es decir, llega hasta donde llega, no le pongamos más de lo que tiene. Volvamos a lo mismo, escrito está. En el escrito está, dice que hay ovejas en muchos redil. Claro no dice que hay un solo redil, cuidado. Otra cosa es que yo sea responsable de lo que sé y sea responsable de lo que creo, y por lo tanto a partir de ahí, claro, yo tenga bastante más responsabilidad que a lo mejor quienes no conocen lo que yo sí conozco. Pero está relacionado también con una pregunta que nos hacía el pastor en el sermón. ¿Cuál es tu motivación? Sí. ¿No? Es decir, es otra forma de preguntar por qué estás aquí, ¿no? Pero ¿cuál es tu motivación? Porque hay personas a las que cuando son generosos les motiva luego el selfie que se van a hacer en Instagram para que la gente vea que son generosos. No les motiva realmente el bien ajeno, sino quedar bien delante de los demás. Entonces, los actos aparentemente buenos pueden tener una motivación bastante turbia, ¿eh? Y Totalmente. de hecho, Satanás también hace milagros. Quiero decir que puede fingir hacer una curación, o de hecho puede ayudar a que un proceso fisiológico pueda mejorar, pero lo hace con la motivación errónea. Así que, claro, no. Claro que Jesús es el único que salva. No te salva nadie más. Ni te salvas tú solo, que también hay religiones que dicen esto. ¿Te salvas tú solo o te salvan tus obras? Que es una forma de decir que también te salvas tú solo. Volvemos otra vez. Escrito está. Eso no lo dice. Pues qué interesante esto, porque decía el pastor, ¿no?, de que esto va por... Bueno, muchos dejaron de seguir a Jesús, ¿no? Porque también Jesús, a veces cuando uno llega a conocer y llega un poco a gustarlo más en profundidad, pues resulta que se encuentra, y lo decía Manuel en la reflexión, en el mundo tendréis aflicción. Es decir, no siempre nos va a ir del todo con una alfombra rosa, ¿no?, y de flores para que podamos caminar. No, a veces vamos a tener baches serios y vamos a tener dudas y vamos a afrontar peligros y dificultades. Y el tema es, no todo estáis preparados para comer y beber mi cuerpo, mi sangre. Recordáis que el pastor también ha ido por ese lado, ¿no? Y ha hecho mano de una frase de la escritora Elena White diciendo que esto va por apropiarse de su vida por la fe, de apropiarse de Jesús, ¿no?, de hacerlo nuestro. Y me da la sensación de que eso a veces nos cuesta mucho, ¿no? No sé a vosotros si
Sí, por ese lado. Nos cuesta, sí, nos cuesta muchísimo, yo creo. Y claro, es que cuando él mismo lo decía, las multitudes porque lo seguían. Lo seguían porque vieron en él que podría cumplir con sus deseos de volver otra vez a no tener el yugo romano, a volver a la independencia, ¿no? Y cuando ven que aquello iba por otro lado, que exigía un compromiso de otra manera, que tenés que estar dispuesto a pasar por ciertas situaciones que no son agradables, ¿no? Evidentemente pues deja de interesarte, ¿no? Pero a mí la verdad que es muy destacable que Jesús no renuncia a su mensaje porque sea menos popular. Es decir, él plantea la verdad y a lo que ha venido a hacer aquí y te presenta el compromiso que de alguna manera busca en ti también como su seguidor, y no renuncia a eso porque mucha gente lo siga, ¿no? Y para mí eso es súper destacable de él, y que tenemos que aprender, porque hoy también podemos correr el peligro de irnos hacia movimientos más populares porque son más fáciles de seguir y porque son mucho más agradables para nosotros, ¿no? Y dejar la verdad aparcada, porque sabemos que eso es el camino estrecho y que muchas veces vamos a tener que lidiar con problemas precisamente por seguir ese camino, ¿no? Entonces, creo que también hoy recibimos esa invitación a seguirlo a Jesús con todas las consecuencias, que eso es lo más importante. Aún así, a Esther le seguían multitudes, dice el texto, ¿no? Pero fíjate que es curioso, y le seguía multitudes también porque hay mucha gente que estaba en el camino correcto y que quería hacer también lo que estaba bien. Todo el mundo a lo largo de la historia ha tenido vislumbres de la verdad, ¿no? Y obviamente quien lo ha querido seguir, le ha seguido. Algo alucinante también con respecto a esto es que Jesús nunca almibara las cosas, ¿no? Y habla de lo que va a ser. Es curioso. Jesús nunca habría dicho, tranquilos, vais a estar en el mundo pasándolo fenomenalmente y gracias a mi posición y gracias a, ¿verdad?, mi planteamiento de vida, os va a ir fenomenalmente bien. Eso me recuerda a un tal Satanás, que sí que dice eso, ¿no? Serás como dioses. Si venís conmigo, tranquilos que no moriréis, tranquilos que no va a ocurrir nada, tranquilos que no va a pasar nada. Todavía hay predicadores que también van por ese lado, ¿no? Sin embargo, Jesús no engañó a nadie. Jesús explicó todo con una extraordinaria honestidad. Mira, si me seguís, os va a ir así de mal. A mí me resulta alucinante esto, ¿sabes? En el sentido de decir, caramba, una persona que efectivamente lo que decía es ven y sígueme, me presentaba una panorámica muy difícil de seguir, extraordinariamente difícil de seguir. Pero es que hay mucho más que eso. Porque efectivamente él decía eso, pero al mismo tiempo hacía milagros. Amaba a la gente. Miraba a la gente a los ojos y reconocían que era alguien especial, ¿no? Pues a lo mejor parte del truco tendría que ver con eso. Menos mensaje o menos sermón y más hacer lo que hacía él. Porque él predicaba con el ejemplo, no solo con la palabra, ¿no? Claro. Él lo dice también muy claro, lo recoge Mateo, ¿no? El que quiera guardar su vida por mí, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará, ¿no? Pues lo he dicho así, pero bueno, me habéis y si no, leedlo, que está en Mateo capítulo 10, hacerle caso a la Biblia más que a mí. Está muy claro, porque Jesús le dijo, y recuperamos, ya íbamos terminando, y os pido una última valoración. Él ha basado la reflexión pivotando sobre el capítulo 6 del Evangelio de Juan, y es muy claro. Yo no había reparado en lo claro que es Juan cuando él dice... Jesús les dijo, os aseguro que vosotros no me busquéis porque hayáis visto las señales milagrosas, sino porque habéis comido hasta hartaros. Si es que Jesús no tiene un pelo de tonto, quiero decir, si se da cuenta, y aún así dice que los amaba. A todos les dijo, sentaos en la hierba, en aquella ladera. ¿Y cuántos peces y panes? No le dijo, mira, tenéis que ir buscando, a los apóstoles le dijo, no, tenéis que ir buscando al que tiene verdadero interés por mí. Le vais pasando un cuestionario, le pasáis el escáner de fidelidad, y si veis que tal, entonces le dais de comer. Pero a los que vienen aquí porque con intereses espurios, mira, a esos no, le decís que se marchen. Jesús los amó a todos los aceptó. A los que venían con duda, a los que venían convencidos, a los que venían con expectativa, eso me encanta. A los curiosos también. Porque nosotros en nuestras iglesias a veces
somos los primeros que a veces hacemos este sí, este no, vamos haciendo la criba. Nos tenemos ahí ¿no? el escáner de cristianidad y lo pasamos y sabemos, no, este sí me vale, este no me vale. Jesús no hace en ningún momento eso. Dejad, nosotros estamos llamados a sembrar, a esparcir la semilla, pero la que hace la cosecha es el único, es Dios. Dejémosle a él su trabajo. Dice, y vuelvo a recuperar y quiero que vosotros aportéis la última idea. Jesús le dijo, habéis venido a estartaros, le dijo a muchos de ellos. Y versículo 29, porque muchos le dicen, bueno, Señor, ¿qué quieres que haga? Yo he venido aquí, le preguntaron, ¿qué debemos hacer para que nuestras obras sean las obras de Dios? Versículo 28, Juan 6, 28. Y termino con Juan 6, 29. Jesús les contestó, la obra de Dios es que creáis en aquel que Él ha enviado. Resumen. Punto. No hace falta añadir más. Esto pasa por Jesús. Solo Jesús. Únicamente Jesús. Y a partir de ahí crecemos, a partir de ahí podemos construir multitud de cosas. Pero el cimiento es Jesús. Así que no nos apartemos de él. Y os voy a pedir, Raúl y luego Esther, y nos despedimos y hemos llegado hasta aquí. Raúl, ¿cuál es tu conclusión? ¿Por dónde tú dirías, mira, van? Pues lo más destacable que yo en lo personal me llevo es la idea de que debemos hacer un parón en el camino, una reflexión profunda. Yo lo voy a hacer y me voy a poner frente al papel en blanco y me voy a poner a examinar por qué hago lo que hago y si realmente lo estoy haciendo por los motivos correctos. Y como la canción que se ha puesto ya 2 veces, que es preciosa, ¿no? Si verdaderamente estoy por el camino equivocado, algo así, decía, corrígeme, ¿no? Y ya me voy a volver por el camino que antes o por el camino que antes estaba andando. Y esa invitación también te la hago a ti, te la extiendo a ti, que nos estás viendo, para que también hagas lo mismo y hoy sea un sábado especial, un sábado de reflexión, para poder, digamos, volver al camino si es necesario y corregir lo que debamos corregir. Esther. Nos preguntaba también el pastor, ¿quién va a ser tu referente? ¿No? ¿Y quién es tu referente? ¿O quién es tu modelo a seguir? Y también nos decía, bueno, ¿y por qué decís a quién iremos? ¿Por qué no decís a quién estamos yendo? ¿O a quién vamos hoy, ¿no? ¿A quién estamos yendo hoy? Pues es una pregunta que yo me querría responder también. ¿Realmente es Jesús mi referente? Lo dejo con la respuesta a una pregunta que él también nos hacía. Y es, ¿cuál sería a lo mejor el texto de Jesús o la promesa de Jesús con la que tú te quedarías o alguna de las que retumba de alguna forma y brilla en tu mente, ¿no? Me vino a la mente esta y además está relacionado justo con lo que acabas de decir, Juanfra, también, y en parte con lo que acaba de comentar también Raúl. Juan 14, 3-6, conocidísimo. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Son palabras de Jesús. Y resulta que le dice Tomás, que es como nosotros, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Bueno, la respuesta escrita está. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿A quién vamos a ir si no es a Jesús? ¿En quién tenemos salvación si no es en Jesús? ¿Quién va a ser mi referente si no es mi Padre y mi Creador? No queda otra. Pues muchísimas gracias por acompañarme. Apropiémonos de Jesús. Si tienes dudas, ve a Jesús. Apropiate, pídele, habla con Él. Relaciónate, arrodíllate delante de Él. No te va a fallar. No te va a fallar. No me hagas caso a mí, no hagas caso a nosotros. Ponte frente a Él y seguro que Él te aparece. Él nunca ha dejado a nadie sin atender. Y nada, muchísimas gracias por La Iglesia en Casa, un programa más en directo. Ahí tenemos a nuestros técnicos que han estado al pie del cañón, los verdaderos responsables de que esto haya fluido, y sobre todo gracias a nuestro Señor, a nuestro querido Jesús. Bueno, sin Él, ¿qué seríamos? Le debemos todo, y ojalá que esto sea un tránsito hasta que al fin nos veamos cara a cara con Él pronto. Y si no, nos veremos el sábado que viene aquí de nuevo en Home Media Murcia, en La Iglesia en Casa, para disfrutar y seguir creciendo en Él. Así que feliz semana.